la charla y la conversación, porque vamos a aprovechar que somos poquititos, lo cual tiene ventajas comparativas, que es poder como generar un espacio más íntimo y poder conversar un poco. Le habíamos puesto el título de Espiritualidad en la vida cotidiana. Es un súper tema para los tiempos de hoy, porque es uno de los grandes desafíos que nos caben como personas y que nos caben como humanidad en los tiempos que vienen. En general, el ámbito de lo espiritual y el ámbito de lo concreto, en la herencia inconsciente que hemos recibido de culturas que nos preceden, de la religiosidad que nos precede, son como dos ámbitos separados de la vida. El ámbito de lo sagrado y el ámbito de lo concreto, de lo profano, son dos cosas en que incluso ya ni siquiera nos lo planteamos mucho, pero en que estamos acostumbrados a manejarnos como dos ámbitos escindidos, donde lo concreto, lo cotidiano, lo diario tiene que ver con temas como, no sé, como trabajar, producir, ganar plata, con el tema del placer, de la sensualidad, de la sexualidad, y lo sagrado tiene que ver con retiro, con rituales, con ceremonias, con qué sé yo, con actitudes de servicio o de bondad, etcétera. Sin embargo, uno de los grandes desafíos que nos esperan es juntar estos dos aspectos. Y un gran tema que nos convoca es cómo lo hacemos, cuando estamos tan acostumbrados, tenemos tan profundamente, digamos, la mentalidad de que hay tiempos para lo sagrado y tiempos para lo profano. Tanto así que de repente, no sé, el sábado y el domingo tienen que ver con actividades sagradas, y los días de semana tienen que ver con lo concreto, con lo material, con la vida, como es la vida, con la vida real, como se dice hoy día muchas veces, con la vida real. El punto entonces es cómo conectamos estas dos cosas. En la mentalidad religiosa o espiritual que nos precede, ser espiritual tiene una connotación de retiro del mundo. Se es espiritual cuando no se está en los temas del mundo. Ser espiritual, ¿cierto?, en su máxima expresión tiene que ver con retirarse al monasterio, con irse al ashram en la India, con irse al convento en Occidente, pero ser espiritual siempre aparece como un ámbito sublime, sagrado, poético, volado. No sé si estoy diciendo cosas, pero en general cuando decimos espiritual, por eso que la palabra espiritual incluso genera un poco de rechazo a mucha gente, porque es como pues ya empezaste con la volá. Esto es una volá, es algo que no tiene que ver conmigo, que tengo que vivir, que tengo que ganar plata, que soy papá, mamá, amigo, qué sé yo, pareja. ¿Qué tiene que ver? O sea, sin embargo, el tema es cómo traemos, justamente, cómo resacralizamos el mundo, porque esta división, esta cosa media, o súper escindida que tenemos, ha llevado a que el mundo de lo cotidiano, de lo concreto, de las labores de lo cotidiano, tengan un nivel de desencanto, de sobreracionalización, de mentalidad ultra productiva, que le quita todo el chiste, la gracia, lo que Jung llama el aspecto luminoso al vivir, que lo luminoso tiene que ver con aquello que nos enciende emocionalmente. ¿Qué tiene que ver el dinero con la espiritualidad? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? ¿Qué creen ustedes? Sí, o sea, ¿cómo hacemos el link? ¿Cómo lo volvemos a conectar? Yo nosotros con Sergio hacemos clase a un tercero y cuarto medio en el Colegio Pucalán, y un día estábamos conversando con los chiquillos, más que clases son, no sé lo que son en realidad, pero la cosa que estábamos conversando una vez, y yo hice ese alcance que el dinero tenía que ver con lo espiritual. Entonces uno de los chiquillos le comentó a su mamá que nosotros habíamos dicho que el dinero era espiritual, y la mamá le dijo, no, tienes que haber escuchado mal. Claro, porque esa es la manera, ¿cierto?,
en que nos vivimos el aspecto espiritual. Entonces, el tema es cómo redefinimos lo espiritual. ¿Cómo le damos un nuevo sentido, una nueva connotación? ¿Cómo lo volvemos a conectar con la planta de los pies y con la vida cotidiana? Vamos a decir que lo primero que quiero decir es que no hay cosas que sean espirituales y cosas que no sean espirituales. No hay listas de actividades que están ligadas al espíritu y listas de actividades que no están ligadas al espíritu, sino que lo que espiritualiza cualquier acción tiene que ver con el nivel de contacto, con una dimensión de nosotros que resacraliza cualquier acto, desde respirar en adelante. Y esa dimensión de nosotros, yo no la quisiera plantear como algo de creamos en esto o tengamos fe, sino que como algo que podemos experimentar, es más, que hemos experimentado. Todos alguna vez hemos experimentado el contacto y la experiencia vivida con ese ámbito al cual le podríamos llamar el ámbito divino en nosotros, que podríamos llamar el alma en nosotros, que podríamos llamar el espíritu, la esencia, Dios, diosa, energía, no importa cómo le llamemos, ¿no? Pero yo lo que voy a tratar de hacer es de describirlo un poco para que recordemos, porque el drama más grande que tenemos es que nos olvidamos de eso. Nos olvidamos porque nuestro estilo de vida es completamente ajeno a tener eso como un referente. Más bien nuestro estilo de vida reniega de eso. Nuestro estilo de vida es, como yo decía, producir, correr, ganar, racionalizar, sobre-racionalizar y funcionar desde ahí nomás. ¿Qué experiencia, se los quiero recordar, qué tipo de experiencia tenemos cuando conectamos con ese centro interior que a mí me gusta hacer el alcance de cómo lo explican los budistas, y lo explican desde la hipótesis, no desde la creencia. Ellos dicen, o algunas líneas del budismo dicen, o el maestro Buda decía, que el ser humano puede experimentar la conciencia y la mente como un espacioso ámbito de claridad, de luz y de paz. Y que eso es nuestra realidad más profunda. Nuestra realidad más profunda es que, a mí me da risa, porque es como dice Foxley en El Pelotón, que somos seres de luz. Es que a mí me da mucha risa cuando dice eso. La Paloma se enoja porque hablo de eso, pero no importa. Que somos seres de luz, que en el fondo de nuestra realidad, en lo más profundo, no somos seres egocéntricos, egoístas, competitivos, sino que detrás de eso hay una realidad y un espacio de claridad, de quietud y de ecuanimidad que habitualmente no conectamos ni experimentamos. Y después quiero hablar un poco de por qué no lo experimentamos. Cuando conectamos con lo que los budistas llaman el espacio profundo de la mente, o la conciencia pura, o la mente clara, o el aspecto luminoso de nosotros, yo diría, ¿cómo ponerlo en palabras? Que básicamente nos sentimos bien. No bien porque me compré algo, no bien porque, no sé, estoy enamorado, no bien porque gané plata, no bien por nada, sino que bien porque estoy en un bienestar conmigo mismo en el mundo, porque sí. Esa experiencia de estar bien porque sí, por un bienestar, yo diría que es la experiencia central de la espiritualidad humana. Porque es el contacto con nuestro centro espiritual o nuestro centro divino. Cuando estamos ahí, de alguna manera la realidad se nos transforma o se nos transmuta, y nos vivimos la vida desde otra perspectiva, y vemos todo desde otra perspectiva, y eso que eran tremendos problemas se transforman en oportunidades. Desde ahí todo cambia y tenemos muchas veces
Primero, una vivencia de abundancia. ¿A qué le llamo una vivencia, una experiencia de abundancia? Una experiencia de que tengo todo lo que necesito. Estoy tranquila o estoy tranquilo. No necesito nada más. ¿Ah? Claro, estoy pensando en gente que tiene sus necesidades básicas satisfechas, que no tiene hambre y que no tiene frío. Obviamente estoy pensando en eso. ¿Ah? Pero en que mi vivencia es, está todo bien. Ese estado de bienestar en el mundo, habitualmente los seres humanos lo contaminamos. Lo llenamos de deseos, ansiedades, ambiciones, que lo que hacen es nuestro estado de conciencia distorsionado habitual en que no nos sentimos bien. Y no nos sentimos bien porque esa ventana de atrás debería estar cerrada y está abierta. Y no me puedo concentrar, o porque está sonando el celular, digamos. Y eso me echa a perder la vida. ¿Ah? Justamente es a partir de ese tipo de cosas que nos echamos a perder la vida. ¿Ah? Porque nos llenamos de neurosis. ¿Ah? Cuando estamos en esa experiencia interior, lo que vivimos es un estado de tremenda claridad de conciencia, de ecuanimidad, esa también es una palabra budista, o de paz, o de serenidad. Estoy diciendo cosas que han experimentado, o sea que las conocen como posibles. Lo que yo quisiera es que registraran y que recordaran eso como un estado de su ser. No eso como algo, claro, lo que ocurre es que como no trabajamos la práctica de ir hacia eso voluntariamente, lo que nos ocurre es que eso parece que ocurriera como algo fugaz, que no sabemos cómo llegó ni cómo se fue. ¿Ah? Y que experimentamos un día, no sé, pues cuando estábamos de vacaciones y estuvimos relajados y nos dimos el tiempo y de repente todo en nuestra vida se aclaró. Y lo que era un tremendo problema dejó de ser un problema y pude ver con perspectiva, etc. O sea, sin embargo, lo que quiero decir es que lo que estamos experimentando ahí es nuestro aspecto divino. Se descorrieron las nubes que nublan el cielo interior, podríamos decir. Y pude vivirme de otra manera. Me pude vivir además en una cualidad, que es la cualidad que en especial, ¿cierto?, Jesús más recalcó. Me puedo vivir a mí mismo como un ser de amor incluyente. Un ser de amor, y cuando digo incluyente estoy diciendo que incluye a todo ser, incluye incluso el error, incluye en forma comprensiva la caída, incluye y suelto el juicio, suelto la crítica cuando estoy ahí, y puedo incluir y comprender al otro y a todo ser en ese estado de expansión amoroso donde me vivo a mí mismo de otra manera. Es como si yo me transmutara completamente en esos momentos, como si nosotros lo hiciéramos. Nos sentimos en un estado de sabiduría. Otra de las características propias del contacto con eso que llamamos el alma, o nuestro aspecto divino, es que podemos ver belleza en todo. Esa es una clave muy importante también. Vemos la belleza de lo feo, de lo que habitualmente en la mente racional y en los esquemas es feo. De repente el mundo se transmuta y somos capaces de ver, porque somos capaces de ver la esencia bella que hay en toda manifestación y en todo ser. Y otra de las vivencias que por lo menos para mí son súper importantes en eso es como un estado de bendición y de agradecimiento y de plenitud hacia la vida y hacia todo, y por tanto de amplitud de mirada. Cuando estamos ahí es como si todo lo viéramos desde una, entre comillas, altitud elevada. Es como si nos hubiéramos salido de la chuchoca del valle, de las complicaciones, de las cosas que nos atormentan, de las neurosis cotidianas, y estuviéramos mirando desde lo alto de una montaña con el cielo despejado y pudiéramos ver todo con una nueva perspectiva. Cuando nosotros podemos ver las cosas con una nueva perspectiva, lo que ocurre es que la vida es entendida de otra manera. La vida adquiere sentido. Sentido es decir, desde ahí, desde lo alto, puedo ver que todas las experiencias tienen un sentido.
Y lo que me empieza a ocurrir es que tengo la quietud, la paz, la altura de miras también podríamos decir, la ecuanimidad y la sabiduría, como para darme cuenta que la vida, con todas sus experiencias, tiene un propósito de aprendizaje, que la vida es una tremenda oportunidad, aún en los momentos difíciles, porque es re fácil ver las oportunidades cuando todo está bien, ¿cierto? Y cuando todas las puertas se abren y cuando parece que estamos increciendo. Pero como dice Rilke, cuando nos creemos, Rilke es un poeta alemán que a mí me encanta por lo menos, que dice, cuando nos creemos en el centro de la vida, osa la muerte llorar en nuestro centro. ¿Ah? Yo pienso que la vida siempre nos está dando esto, ¿ah? Como la vida es la gran maestra y tiene su maestría y su astucia maravillosa para tocar nuestros talones de Aquiles, ¿ah? Y para subirnos y bajarnos y para irnos haciendo con los años más humildes, ojalá, ¿ah? Y menos arrogantes, ¿ah? Y nos sube y nos baja, y nos sube y nos baja, ¿ah? Y vamos entendiendo que tanto las alturas como las hondonadas de la vida son una tremenda oportunidad y quizás desde ahí podemos empezar a aceptar, ¿ah? Aceptar las experiencias que nos trae la vida y a vivirnos esas experiencias, ¿ah? Y a aprender de ellas. Cuando estamos en la visión de la altitud elevada, entendemos que la vida es un gran campo de aprendizaje y evolución, simplemente, y nos queda súper claro eso, ¿ah? Es un estado también descrito como un estado de conciencia pura. ¿Por qué conciencia pura? ¿Ah? Porque es un estado de darnos cuenta, donde no estoy dándome cuenta desde mi distorsión, o desde mis apegos, o desde mis ansiedades, o desde mi definición de mí, o desde mis limitaciones, cualesquiera que ellas sean, ¿ah? Finalmente toda nuestra conciencia encarnada suele estar distorsionada. O sea, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido digo que suele estar? Porque el solo pensar que yo soy este ser con este nombre, con esta nacionalidad, con este trabajo, con esta edad, con este cuerpo, con estas relaciones, es una distorsión, ¿ah? Desde el punto de vista de la conciencia pura, lo único que soy es que soy. Y lo que me vivo cuando estoy ahí es que soy. Tengo conciencia de ser. ¿Ah? Por eso es que en sus estados más profundos, una de las certezas que nos llegan cuando estamos en contacto con eso, con el alma, es que la muerte no existe. Ahora, yo no lo quiero poner como una creencia, lo quiero poner como una vivencia. ¿Ah? Porque tengo la certeza de que soy más allá de esta situación encarnada, más allá de esta condición, más allá de esta vida, de esta nacionalidad, de esta edad, etc. ¿Ah? Entonces cuando estoy ahí tengo claridad total de que soy rica o pobre, joven o vieja, en este país o en el otro, en esta condición o en la otra, sana o enferma, con arrugas o sin arrugas. Ahora, cuando estamos ahí, por tanto, y cuando podemos experimentar eso, tenemos una experiencia de expansión y libertad extraordinaria. Porque todas nuestras prisiones tienen que ver con que nos aprisionamos por la pequeña identidad. ¿Ah? La pequeña identidad que se ata, no sé, que se ata a ser exitoso, o a tener plata, o a que nos vaya bien, o a tener, no sé, suerte, o a que los demás hablen bien de nosotros, o a que... O sea, esas son nuestras prisiones, pues. Que se ata a estados, que se ata a edades. Hoy día eso es tan de hoy día, ¿no? Se ata a pintas, se ata a tantas cosas, ¿no? Entonces, cuando podemos liberarnos de eso y sentir que somos, no importa cómo sea nuestra condición actual, bien o mal, como dice Lao Tse, ganar o perder, ¿qué vale más? Éxito o fracaso, ¿qué es más? Poniendo en duda todas las miradas y los valores, ¿qué es más? Cuando se está ahí, se puede uno liberar de eso también. ¿Ah? Hay algunos momentos de extrema claridad o de conciencia pura en que quizás hemos estado ahí y vivido ahí. ¿Ah? La otra, espérense, les quiero preguntar, ¿estoy diciendo cosas que les hacen sentido? ¿Estoy hablando pura?
¿Sí en general? Sí les hace sentido, ya. Eso es súper importante, que estemos sintonizados. Por tanto, lo que estoy diciendo es que cuando entramos en contacto con el ámbito espiritual de nosotros, desde ahí miramos la vida. Y nuestro problema es que eso ocurre como algo que viene y se va, como los caprichos de la vida, ¿sí? ¿Por qué de repente viene y por qué de repente se me va? Toda la práctica espiritual tiene que ver con generar la habilidad de ir en forma consciente hacia allá. Y que no sea algo, que no sea un albur, que no sea un acaso, que no sea una cosa un capricho de la vida, que estoy en claridad o estoy en oscuridad. Toda la práctica espiritual mística, digo, no la práctica exterior, no cuando nos dicen seamos buenitos, vayan a tal ritual, hagan tal cosa, esto sí, esto no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la práctica espiritual que nos permite ir al camino de el despertar de lo que somos, que todas las religiones tienen una práctica, podríamos decir, más profunda de eso. Todas tienen que ver con cómo hago el camino consciente de despertar a lo que en verdad soy. Y ese camino está en el misticismo cristiano, está en el judaísmo profundo, cierto, místico, está en la tradición en India, China, está en lo indoamericano, está en todos, y forma parte, cierto, de un conocimiento que ha corrido subterráneo, que probablemente no está en las religiones explícitas, porque las religiones explícitas más bien tienen la misión de gobernar la conducta de los seres humanos, de darle marcos morales a la vida humana y de aliviar el sufrimiento y etcétera. Las religiones en general no son caminos iniciáticos o no son prácticas, no llevan a prácticas del despertar consciente, porque su misión en general no es eso. Por tanto, ¿cómo nos llevamos allá? Es la gran pregunta, es la gran práctica, es la gran... En la tradición india se llama el Dharma. El Dharma. A diferencia del karma, se llama el Dharma. En la tradición budista se llama la práctica o el camino al despertar. En la tradición cristiana, no sé, se llama el camino hacia la unión con la divinidad. Y los grandes místicos cristianos muestran ese camino, Santa Teresa, o San Juan o San Francisco. Por otra parte, yo diría que todo un gran tema, ¿cierto?, de contacto con eso tiene que ver con esto que estaba hablando, y todo otro gran tema tiene que ver con la sintonía. Todo lo que estaba hablando tiene que ver con transmutar el sentido de la vida. Y lo que voy a decir ahora, que quizás también lo he mencionado, pero lo pongo más claro, tiene que ver con la sintonía. Cuando estoy ahí, estoy en sintonía con la vida, en una experiencia de fluir, de contacto con el otro, de estar sin máscaras y defensa, de contacto con la naturaleza, que me hace sentir la vida como algo bello, pleno, bendito, donde lo que brota, la sintonía tiene que ver más con el corazón, donde lo que brota es básicamente la palabra gracias. Gracias por todo, y donde hasta las cosas más simples pueden generarnos una tremenda emoción, como una conversación sin máscaras con una amiga o con un amigo, donde pudimos ser lo que somos, sin estar pensando qué irá a pensar el otro de mí, qué voy a pensar yo de él, sin ponerme imágenes, sin tratar de parecer esto, lo otro, donde pudimos simplemente entrar en sintonía. Cuando estamos en contacto con esto, estamos en sintonía con nuestro ser profundo, estamos en sintonía y en conexión con los pajaritos que cantan, con las hojitas que se mueven, con las nubes que pasan, con la lluvia que se escucha, en sintonía con los sonidos, en sintonía con los sentidos, en sintonía con el comer, en sintonía, y por lo tanto tiene que ver con, y esto tiene que ver con disfrute. Por eso digo que el contacto espiritual tiene mucho que ver con gozo de vivir, porque finalmente nos genera una vivencia de alegría de vivir. Por lo tanto, ¿cómo hacemos el nexo de este estado interior con la vida cotidiana? Lo primero que quiero decir es que esto es un camino.
y que yo no les puedo dar ninguna receta, porque aquí no se trata de hacer cosas, sino que de cambiar la actitud vital de nuestro vivir. Y en eso, si queremos hacer ese camino, eso nos va a tomar toda la vida. Eso toma toda la vida. ¿Ah? Y cuando de verdad se hace ese camino, lo maravilloso es que en la medida en que va avanzando los años, en vez de ir envejeciendo, vamos rejuveneciendo de corazón. ¿Ah? Y vamos alivianándonos. Por eso digo rejuveneciendo, porque las cosas que nos cargaban y que nos pesaban en ciertas etapas comienzan a dejar de pesarnos. Es como que en la vida nos fuéramos quitando peso. ¿Ah? Y nos vamos convirtiendo en ese preciado tesoro que la humanidad debería tener en algún momento, que es viejos sabios. ¿Ah? Si es que hacemos el camino, y esa es una decisión, y es una decisión que se toma cada día. ¿Ah? Porque para poder resacralizar la vida, tengo que cambiar yo. Ese es el punto. Y ese cambio mío requiere una práctica de contacto con una dimensión de mí, y con una dimensión profunda de mí. Y esa práctica de contacto con esa dimensión de mí, tengo que practicarla todos los días. Tengo que redirigir las energías de mi mente, de mi sentimiento y de mi acción todos los días, porque la dinámica natural va a ser quedarnos no justamente en este aspecto sagrado y bendito de nosotros, sino que ¿qué va a ser? ¿Hacia dónde se va a dirigir la energía en forma natural? Porque ya tenemos demasiado tiempo, toda la vida, y quizás muchas vidas, dándole cuerda a la neurosis. Por lo tanto, lo natural es que la mente y la emoción se nos vaya a la neurosis. Y porque además el mundo y las fuerzas concretas del mundo lo único que hacen es estimular la neurosis. ¿Eh? Porque la pregunta es, a ver, yo estoy dando una hipótesis aquí. La hipótesis es que nosotros somos seres de luz. Seres maravillosos, seres sagrados, seres que podemos vivir desde el sentido, desde la sintonía, desde la plenitud. Entonces la gran pregunta es, bueno, pero si somos eso, ¿por qué eso no es lo que vivimos? Si somos eso, ¿por qué el mundo no es eso, claramente? ¿Y por qué la verdad es que la realidad concreta de todos nosotros, esos son chispazos, pero no nuestra realidad? ¿Ah? Básicamente, porque en vez de permitirnos y hacer el camino hacia conectar con eso y que desde allí fluya una espiritualidad cotidiana natural, es que nuestra mente y nuestra emoción se llena de lo que podríamos llamar el rollo mental emocional. ¿Qué es lo que es el rollo mental y emocional? El rollo mental emocional son circuitos de adicción mental emocional a los cuales nosotros le hemos dado cuerda por muchos años. Circuitos de ansiedades, circuitos de rencores, circuitos de egoísmo, circuitos de victimización, circuitos de andar controlándolo todo neuróticamente, circuitos de querer que las cosas quieren como nosotros seamos, circuitos de andar siempre pendientes, digamos, de lo que los demás piensan de nosotros, circuitos de competitividad, circuitos de poder. Cada uno tiene sus circuitos favoritos, ¿ah? O sus circuitos adictivos. ¿Y por qué digo que son adictivos? ¿Ah? Porque estas dinámicas mentales y emocionales que nosotros hemos creado, que son nuestros infiernos particulares, que son nuestros demonios, los demonios que nosotros hemos armado en nuestra dinámica mental emocional corporal, y con las cuales, como una nube con la cual caminamos por la calle todo el tiempo. La nube de la crítica, por ejemplo, la nube de la insatisfacción, la nube de la ansiedad, la nube, qué sé yo, no sé, de los apegos, la nube de pobrecita de mí, ¿ah? La nube de, oh, qué dura es la vida, la nube del rencor, la nube de que estoy enojada con el mundo, la nube del reproche a mi papá, a mi mamá y a la mala suerte que he tenido en la vida, por lo cual he sufrido tanto, ¿ah?
qué sé yo, ¿ah? Las miles de nubes que son, digo nubes porque realmente son colchones oscuros, nubes oscuras que no nos permiten contactar con lo natural en nosotros, con nuestra naturaleza más profunda, ¿ah? Y esas nubes, esto lo encuentro súper interesante, que tiene que ver con un lenguaje de las últimas décadas quizás, esos estados mentales y emocionales generan estados físicos, bioquímicos, a los cuales estamos tan acostumbrados que nos hacemos adictos de ellos. O sea, por ejemplo, quejarse, sufrir, victimizarse, genera un estado corporal, bioquímico, al cual yo me acostumbro. Me acostumbro tanto que esa soy yo, como ese soy yo, y como estoy tan acostumbrada a hacer eso, cuando me saco eso es como si no fuera yo. O qué sé yo, me acostumbro a la rabia, la adrenalina de la rabia, me acostumbro a la pelea, me acostumbro al control, me acostumbro a la crítica, me acostumbro, no sé, a la severidad, me acostumbro al poder, me acostumbro a andar picoteando de acá para allá en una insatisfacción constante por todas las cosas y no poder detenerme. Me acostumbro y mi cuerpo se acostumbra, y mi bioquímica cerebral se acostumbra, y mis tractos neuronales se acostumbran, y mi bioquímica y mi funcionamiento hormonal se acostumbra. O nos acostumbramos también a hacer los buenitos del cuento, hacer los buenitos del cuento, las buenitas, hacer tranquilos, ajenos, indiferentes. O sea, todo, al final, todo el yo limitado son puros círculos de adicción. Lo que Tolle, que les recomiendo súper harto que se lean La Nueva Tierra de Tolle, porque llama el cuerpo del dolor. Dice que el ser humano crea lo que él llama, que encuentro interesante el nombre que le da, un cuerpo del dolor, y toma mucho este tema, un cuerpo de adicciones mentales, emocionales, que nos llevan finalmente al dolor. A todo este corpus mental, emocional, bioquímico, ¿cierto?, al cual finalmente yo llamo yo. Digo, este soy yo, desde el punto de vista espiritual es el falso yo. Pero ahí nos quedamos, y de repente podemos quedarnos ahí toda la vida y pasar para el otro lado y nunca habernos dado cuenta que éramos otra cosa que eso. Ese es el drama humano. Patanjali dice, el gran drama humano es que el ser humano confunde al yo con los vehículos del yo, confunde al yo real o al alma con los círculos aflictivos y adictivos que llamamos yo. Y creemos que eso somos. Y al confundirnos, ¿cierto?, y al quedarnos pegados allí, pucha, de partida tenemos pésima calidad de vida, pésimas relaciones, pésimo afecto y todos los problemas que solemos tener en la vida de falta de plenitud, de amor y de todas las demás cosas, básicamente porque estamos pegados en nuestra aflicción. Pero eso es lo que hay, ¿cierto? Entonces yo creo que la cosa comienza por reconocer que eso es lo que hay y por no culparnos, porque yo siempre pienso que es súper difícil ser humano, es mucho más fácil ser planta, ¿cierto? Porque la planta no tiene conciencia, no elige, no comete errores, por eso que son más lindas. Y es más fácil ser oveja y perro, ¿cierto? Ser humano es difícil, es difícil porque somos muchos pulsos descoordinados, somos un pulso material primero, ¿cierto? Luego biológico, bioquímico, luego emocional, luego racional y luego espiritual, y cada una está por su lado. Y nos cuesta re harto generar una línea coherente entre todo esto. De hecho, cuando generamos una línea coherente entre todo esto, nos sentimos fantásticos. Son esos tiempos en la vida en que nos sentimos bien. Uy, que estoy bien. Me siento bien, como si fuera así, pura coherencia. Y eso se nos da poco,
Entonces, lo que hay y cómo nos experimentamos la vida habitualmente es desde estos círculos adictivos, y el punto cierto es cómo camino, cómo hago el camino hacia experimentarme a mí misma y experimentar la vida y experimentar las relaciones y experimentar el sentido y el servicio y todo desde otra dimensión. Yo voy a decir 2 o 3 cosas que seguro que ustedes han practicado, porque no me cabe duda que todos ustedes que están aquí son personas inquietas por el tema, si no, no estarían aquí, ¿cierto? Entonces, pero lo quiero poner en palabras. Uno es observarse. Eso que llamamos el observador. En la medida en que yo soy consciente que me estoy metiendo en mis propios rollos y en mis propias aflicciones y en mis propios pesares interiores, que estoy dándole vuelta al molinillo, que siempre le doy vuelta, que al final termino con dolor de guata, o termino con dolor de espalda, o termino peleada con mi pareja, o termino tirada en cama y en mala onda, o termino, cuando me empiezo a dar cuenta, ese es el punto, cómo genero una observación tan precisa de mí que pueda parar esa dinámica cuando empieza. Ese es el punto. ¿Cómo la paro cuando empieza? Todas las tradiciones del despertar espiritual trabajan con la autoobservación. De hecho, la práctica de la autoobservación quizás la recibimos nosotros, no sé, por nuestras mamás, ¿cierto? De repente, algunos de nosotros quizás cuando éramos chicos, antes de quedarte dormido, revisa tu día. Esa es una práctica básica, vital. No solo revisar lo que hiciste, revisar qué te pasó por dentro, revisar tus emociones, revisar tus circuitos interiores. Y más aún, de vez en cuando darnos tiempos de retiro, de vez en cuando darnos tiempos de silencio para poder mirarnos. A eso le podemos llamar espacios para el alma. Espacios para el alma, espacios donde yo pueda parar y pueda mirarme, y pueda mirar mi vida. Esos espacios ya no se dan, pero en todas las tradiciones espirituales hay lo que se llaman los retiros, ¿cierto? No hay nada más sano que un retiro. Ojalá nos diéramos retiro. Si son dentro de una cuestión religiosa fantástica, si no, no importa. Retiro, un día a la semana, una tarde en la semana, una vez al mes, en que me separo de todo, estoy solo conmigo mismo, y me estoy mirando, estoy reconsiderando, Porque ¿cuál es el punto? El punto es cómo llevo mi dinámica mental y emocional a una estabilización, a una armonía tal que yo pueda hacer contacto con mi alma. Ese es todo el punto. Si nosotros aquietáramos el círculo aflictivo, entraríamos en contacto con el alma. Por eso es que en todas las tradiciones del despertar, además de haber una práctica de ser conscientes y mirarnos para parar la dinámica interna, hay prácticas de, no sé cómo, en general diría yo que la técnica madre es la meditación o la oración contemplativa, que es, hago silencio, me callo, no solo me callo de boca, me callo de mente, porque callarse la boca no cuesta nada. Pero a ver qué pasa cuando, por ejemplo, Sergio estaba ahora al principio dirigiendo, ¿qué le pasó a cada uno por dentro? ¿Somos capaces de tener los caballos locos de la mente? Lo más probable es que nuestra mente, y eso es algo de que uno no, en general, no tenemos conciencia, que nuestra mente es una loca, que vive dispara para todos lados, y que, qué sé yo, que estábamos aquí sentados, pero estaba pensando, pucha, ¡ay, qué lindo el instrumento! ¿Cómo se llamará? O no, me carga, o qué raro, o ¿a qué hora se irá a terminar esto? Pucha, que empezó tarde. ¿Qué hay de comida en la casa? Uy, me quedó tal cosa sin hacer. Pucha, pero yo quería que fuera de otra manera. Etcétera. Mil cosas. Nos quedamos en el pasado, en el presente, en el futuro. Mil cosas. Pero detener y poder estar en un estado de serenidad interna requiere un dominio interior extraordinario. Eso es maestría. Por lo tanto, cuando yo digo a callar, me estoy refiriendo a callarse por dentro. ¿Para qué?
para que pueda brotar un estado natural, para que pueda aparecer lo que somos. Porque, ¿qué es lo que es el ruido? Todo ese ruido en que estoy son mis círculos adictivos, son mis círculos neuróticos. Siempre ahí, siempre dando vueltas, poseyéndonos. Eso es lo más heavy, que no somos dueños de nosotros mismos. De repente queremos liderar, ahora que se hacen tantos cursos de liderazgo, queremos liderar a otro, pero no nos lideramos en absoluto a nosotros mismos. Tenemos la escoba por dentro, salpicamos para todos lados. Eso es lo que hacemos todo el día, salpicar para todos lados. La habilidad de no dejarse poseer por estas dinámicas, de no dejarse llevar, de no dejarse invadir, es una práctica. Y eso se genera dándose espacios de práctica de silencio interior. Bien concreto. Si no lo hago, voy a seguir con la posesión interna, somos posesos. O sea, estamos todos locos. No se nota porque sabemos hacernos los educaditos y andar sonriendo y ya sabemos ser como il faut, digamos, y parecer amable y parecer todo lo demás. Pero estamos locos, porque miren, una experiencia increíble sería que en vez de callarnos, empezar a cada uno a transmitir lo que está pensando. ¿Qué habría aquí? ¿Se imaginan que ya dijéramos ya? Un ratito puede empezar acá. ¿Qué habrá de comida en la noche? ¿Qué pasa? Oye, qué rabia la discusión que tuve hoy día en la oficina, me quedé pescada con esa cuestión y yo estoy enojada con este, y estoy un idiota y un imbécil, y esto y lo otro, y ay, yo que me pasa esto, me pasa lo... bla, 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 bla. Si nosotros habláramos, nos daríamos cuenta que estamos locos, y de hecho toda la situación mundial, ¿cómo no vamos a tener la escoba en el mundo si el mundo está conducido por puros locos que tienen la escoba adentro? ¿Cómo no vamos a tener la escoba afuera si el mundo es un reflejo de nosotros? Así que yo diría que antes de quejarnos mucho y criticar mucho el estado de las cosas afuera, ¿por qué no empezamos por generar una atmósfera distinta adentro? Por eso es que el trabajo personal es una tremenda colaboración con el mundo. O sea, cuando yo cambio mi atmósfera interior o mi dinámica mental o las energías de la mente, estoy haciendo un tremendo aporte al mundo. Hay unas meditaciones budistas que empiezan así. Yo no soy budista por si acaso, pero me nutro de todas las tradiciones, pero lo digo porque he mencionado harto el budista, que dice así, cuando se empieza la práctica de meditación, es que esta meditación sea en beneficio de todos los seres, porque cada vez que logramos aquietarnos interiormente estamos beneficiando al mundo. Estamos beneficiando a nuestro entorno familiar, estamos beneficiando a las personas con que más convivimos. Es como si se prendiera una lámpara en medio de puras voces gritando y cada uno por su lado y en disonancia, y de repente empezar a expandirse una luz clara, tranquila, que empiece a iluminar el entorno. Por eso es que qué mayor servicio que le podemos hacer al mundo y a nuestro medio, a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo, etcétera, que hacer cambios de atmósfera interior. Eso es lo primero. Y con eso, ¿cierto?, todas las cosas concretas que hacemos en la vida. Yo creo que una de las cosas que tenemos que recuperar y que hemos perdido en nuestra cultura, y eso es de nuestra cultura, o sea, las culturas, por ejemplo, ancestrales, no tienen este problema, y es que nosotros hemos perdido los espacios sagrados completamente. Quizás están para la gente que practica alguna religión en el momento que va al templo, que va a la iglesia, o qué sé yo, pero hemos perdido completamente el sentido del espacio sagrado, cosa que no han hecho los Hopi, ni los indios, no sé, americanos, ni han hecho los mapuches, no hay ninguna cultura en el mundo
excepto nosotros, que viva en un nivel de secularización y racionalización tan extrema en que se pierde completamente el sentido de lo sagrado en la vida cotidiana. Por lo tanto, yo diría, a ver, ¿por qué no recordamos un poco nuestro ancestro mapuche, que en alguna parte de la sangre de casi todos nosotros está, aunque sea en un 2%, ¿ah? y recordamos el tremendo valor de generar espacios sagrados? ¿Qué es un espacio sagrado? Es un espacio que me doy en la vida, en el cual cuido, incluso estéticamente, en el cual calmo, en el cual hago cualquier gesto que para mí sea sagrado, que puede ser desde prender una velita y permanecer un rato en silencio, a, no sé, a salir a respirar al jardín, a pintar a la gente o crear a la gente que le gusta el arte, a escribir a la gente que le gusta escribir, a meditar a la gente que tiene una cosa contemplativa, etcétera. No importa, cualquier cosa que para mí me genere ese contacto con la interioridad es generar espacios sagrados, ¿no? Por lo tanto, yo diría que, yo dije que no iba a dar recetas, pero voy a dar algunas. Una de las recetas que voy a dar es que necesitamos generar espacios sagrados. Y hacer sagrado, no sé, y eso para cada uno es tan personal, ¿eh? De repente para alguien, no sé, hace un gesto y de repente su dormitorio, el lugar donde, no sé, donde descansa, se transforma en un espacio sagrado. Horas y espacios sagrados, necesitamos recuperarlo. Y de repente, no sé, poner un pequeño altarcito, o una mesita, o un lugar en la pieza, en la casa, en cualquier parte, y generar algo que para mí me evoque algo, eso es sano. Todas las culturas lo tienen y nosotros lo hemos olvidado. Y así olvidamos la conexión con nuestro centro interior de poder. Porque cuando nosotros prendemos el espacio sagrado, nos conectamos, lo que nos ocurre por dentro es que nos conectamos con un espacio que nos hace bien y que nos da fuerza, y donde retomamos nuestra sabiduría, nuestra potencia, nuestro propósito, nuestra razón de ser, y nos cargamos. Entonces, generar y retomar espacios sagrados es habitual, debería ser algo habitual. Comenzar cada día, ese es otro súper tema. Nosotros solemos comenzar cada día bajándonos de la cama, contestando el celular, corriendo, haciendo el desayuno, no sé, haciendo las 1000 cosas que hace cada una, bla, 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 y de repente era la noche y nos acostamos. Y no supimos cómo nos vivimos el día. Comenzar cada día con un momento de focalización, de intencionalidad y de conciencia es vital en una práctica de retomar el contacto con el espíritu. Ese momento puede ser incluso en la ducha. Puede ser en la ducha, en que yo me conecto conmigo como un ser consciente e intenciono el día. No solo lo intenciono en el sentido, a ver, voy a hacer esto, sino que lo intenciono de una idea fuerza. Hoy día, yo a mi día le voy a darle la intencionalidad de la comunicación, la alegría, la paz, no sé, el aprendizaje, la mente abierta, lo que sea, lo que cada uno esté necesitando, eso es tan personal, pero no comenzar el día en forma dispersa, porque cuando comenzamos el día en forma dispersa, renegamos de lo más centralmente humano, que es que somos seres conscientes. Cuando no nos vivimos la vida en conciencia, no estamos siendo humanos. O sea, yo creo que hay poca diferencia, y no lo digo en forma ofensiva hacia los chimpancés, ¿eh? Pero hay poca diferencia entre un chimpancé y una persona que vive la vida tomada para acá, para allá, para acá, para allá, para allá. Ninguna diferencia. Saltando para un lado, para otro, sin saber, y reaccionando. Te pincharon, reaccionaste. Hiciste otro, reaccionaste. Hiciste el otro, te invitaron para allá, fuiste. Hiciste para acá, hiciste. Y nunca hubo una línea central. Los seres humanos somos seres conscientes por naturaleza. Es lo que define a lo humano. Por lo tanto, y es lo que define que seamos seres que respondemos a un centro espiritual. Por lo tanto, en la medida en que nos vivimos la vida de la conciencia, desde la
clara proyección, estamos siendo y estamos ejerciendo nuestra humanidad. Y si no, somos monos, sin ofender a los monos porque son tan amorosos los monos. ¿Ah? Somos monos, no somos más que un mono o que cualquier animal, digamos. Así que comenzar el día con un propósito, con una intención, con una claridad, es vital, es humano. Y lo otro, diría yo, es cómo le damos la calidad espiritual y cómo sacralizamos los espacios cotidianos. Cómo sacralizar la ducha. Hay una práctica, porque el tema es que nosotros no vivimos en monasterios, po. Entonces, los momentos sagrados tienen que ser los momentos comunes y corrientes, no los momentos extraordinarios. Probablemente todos nos lavamos los dientes y probablemente nos duchamos en la mañana. Eso es común. ¿Cómo hacemos que la ducha sea sagrada? ¿Cómo le damos inspiración a la ducha? ¿Cómo hacemos que de partida empecemos agradeciendo tener agua, ya que hay un 40% de la humanidad que no tiene agua potable? ¿Por qué no empezamos por eso, diría yo? Ya teniendo agua somos ricos. Hay un 40% de seres humanos que no tienen agua potable, que tienen que ir a buscarla en un balde. Y nosotros, estoy segura, todos nosotros tenemos ducha. No solo tenemos ducha caliente, lo cual ya hay un porcentaje muchísimo menor. No sé si era un 20% o menos de seres humanos que tienen ducha caliente. Entonces, yo diría que el ritual de la ducha empieza por agradecer tener agua. Todavía, y tener agüita caliente, y después por transformar la limpieza del cuerpo en una limpieza general. ¿Por qué no le damos el sentido de, al ducharnos, no solo estar limpiando el cuerpo, sino que estar limpiando el aura, estar conectando con esas gotitas de agua que son físicas y son cuánticas y son energéticas? Hipótesis, ¿eh? Pero que se están llevando quizá cosas que necesitamos botar de nosotros, y le damos ese sentido a la ducha, un sentido de renovación físico, psicológico, interior, de agradecimiento y de comenzar el día en buena. Y ya listo, la ducha se transformó en el monasterio, ¿eh? Se transformó en un ashram la ducha, ¿eh? La práctica de caminar. O sea, yo podría hablarles horas de cada una de estas prácticas y no lo voy a hacer porque ya es retarde, ¿eh? Pero caminar en conciencia, sentir la planta de los pies en la tierra, conectar con el centro ígneo, tomar energía con la planta de los pies. Pucha, si nosotros, la gente que camina, ¿eh? Pucha, se transforma caminar en ir energetizándose desde la planta de los pies y respirando, y tomando energía y cargándose y conectándose con el planeta. Pucha, caminar se transforma en una epifanía, en los tiempos de espera, la cola en el banco, la espera en los consultorios del doctor, el metro, la micro, el auto. Se puede transformar en un momento ideal para quietarse. Hay otro que a mí me encanta, otra práctica que me encanta, que le podíamos llamar la práctica de las campanas. Y esto lo dice un maestro vietnamita, que es Thich Nhat Hanh, y que dice que como la vida moderna está llena de bocinas de auto y frenazos de auto y el ruido del mail en los computadores, transformemos todos esos ruidos en llamados de atención para despertar la conciencia. O sea, cada vez que suene un mensaje en el celular, como hacen los mensajes en el celular, recordamos, soy un ser consciente, estoy aquí. Cada vez que un auto suena la bocina, en vez de decir, pucha, qué lata los bocinazos, digo, este es un campanazo de conciencia. Cada vez que suena el teléfono, cada vez que suena el timbre, entonces transformamos. Él dice, transformemos los ruidos cotidianos de la vida occidental en lo que fueron en antiguas culturas las campanas de un monasterio. También y entonces, ¿para qué decir comer? Comer con placer, comer con disfrute, comer agradeciendo, comer sintiendo el gustito. ¿Para qué decir tomarse un cafecito con una amiga o con un amigo? ¿Para qué decir los momentos de afecto? ¿Para qué decir la sexualidad? ¿Para qué decir todo?
todo. Por lo tanto, por eso digo que la espiritualidad se trae transmutando el estado personal. Y finalmente respirando. Respirar es un acto sagrado, o sea, nosotros cuando nacemos hacemos así. Y cuando morimos hacemos así. Así que la vida es una respiración. Eso. Y lo vamos repitiendo. Toda la vida vamos repitiendo eso. Y esa repetición de inhalar, exhalar, nos recuerda además otra cosa. Es que hay tiempos para ir hacia adentro y para estar con uno. Y tiempos para extravertir y para actuar. Y nos va recordando que hay un ritmo en estos tiempos, que perdemos completamente el ritmo de vida, de los momentos tranquilos, en que todo es hacer y correr. A ver, hay tiempos que no, que son de que tú, me voy para adentro, me encuentro conmigo, me reciclo, y otros momentos en que me conecto con el mundo, doy, etcétera, entrego lo mejor de mí al mundo. Finalmente, cuando estamos viviendo ahí, la vida se transforma en una ofrenda, se transforma en un servicio natural, se transforma en una entrega, sin esfuerzo, porque en realidad, cuando nosotros estamos ahí, no estamos cansados. Bueno, podemos estar cansados porque no dormimos, porque qué sé yo, porque hemos hecho muchas cosas, pero en realidad, cuando estamos en la neurosis del ego, todo es tensión, todo es tratar de... Todo es intentar. Cuando estamos ahí, todo surge natural.